Buenos días. Buenos días. Hay bastante eco, ¿no? Ya tenemos varios hermanos en vacaciones. Esos son los tiempos de refrigerio. Dice Salomón que hay tiempo para todo. Lo importante es que cuando vayamos de vacaciones no olvidemos los domingos buscar alguna iglesia para conmemorar la cena del Señor y tomar el pan y el vino, ¿no? El Señor no duerme, entonces nosotros tampoco podemos dormir en nuestras disciplinas espirituales. No piensen que este año vengo más grosero. Buenos días. Qué pena, no los había saludado. Un feliz año para los que, para todos, porque nos vemos desde el año pasado. Con unos me vi el 24, el 25, perdón. Con otros no me veo desde el 19, desde el 18, bueno, desde la cabeza del marrano. ¿Cómo han estado, hermanos? Bien. Espero que este nuevo año tengan metas financieras, tengan metas personales, que los gorditos queramos bajar de peso, pero que ante todo que tengamos metas espirituales. En la agenda del cristiano tienen que haber muchas metas espirituales, mis queridos hermanos. Como iglesia les propuse 3 el año pasado: que creciéramos en amor, que creciéramos en predicar la palabra y que creciéramos en santidad, creo que fueron. Y para crecer en amor, todos pueden ir a 1 Corintios 13. Ahorita no lo vamos a hacer. Hay 16 características del amor. El reto es que no pasen a la siguiente hasta que no cumplan la primera, que es: el amor es paciente. Si no pueden con el amor es paciente, no sigan con la siguiente. Vamos a proponernos tener un amor bíblico, no un amor emocional, ni un amor de sentimientos en esta iglesia. Como dijo Pablo, necesitamos empezar a orar para que el Señor nos dé oportunidad de evangelizar. Y para ser más santos, necesitamos tener la palabra de Dios en nuestra mente, y eso es lo que vamos a hacer hoy. La predicación de hoy es Colosenses 2, 16, 23. Y nuevamente surge la pregunta: ¿Cristo es suficiente?, que han ido rondando en las últimas predicaciones. ¿O necesitamos a Cristo más algo más? En los tiempos modernos, cada día sale una doctrina nueva, cada día sale una filosofía nueva, y el cristiano cada vez más pareciera más ignorante, ¿no? O yo me siento a veces así. Ahorita les explicaré por qué. Surgen sectas nuevas, surgen nuevas maneras de ver la vida. Vemos en la televisión estos hombres haciendo cosas, diciendo cosas. Prendemos los canales de televisión y siempre hay algo nuevo. O para mí, ¿no? Yo no sé para ustedes. Y tal vez a veces nos empezamos a sentir intimidados, ¿no? Intimidados con los científicos, intimidados con la ciencia cristiana, con la teología liberal. La teología liberal, la teología reformista, que dicen que la Biblia hay que actualizarla y hay que traerla al 2022, y que Dios es un Dios que se equivocó en lo que dijo y necesitamos actualizarlo. Y ahí estamos negando un atributo primordial de Dios, que es que Él no cambia, ¿no? Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, dice Hebreos de Jesús. Tenemos gnosticismo moderno. Ahora tenemos una nueva secta que se llama los Alunati. Tenemos niño nuevo, tenemos extraterrestres, tenemos mayas, tenemos cualquier cantidad de cosas. ¿Y los cristianos qué? Es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Tenemos grupos cristianos que en cultos emocionales, tenemos cultos cristianos llenos de visiones, de experiencias espirituales, entre comillas, donde ellos dicen que para ser un cristiano necesitamos sentir cosas estáticas, ¿sí? Como lenguas, como desmayarnos, como visiones de que yo me empiezo aquí a orar y me imagino a una persona enferma y oro por esa persona, y todo ese tipo de cosas que uno ve en los canales de televisión. Y cuando yo nombro ciertos grupos, hermanos, quiero que lo entiendan en el sentido en que los nombro. No es para desprestigiarles, ni para decir que ellos están bien o están mal, porque pues ellos darán cuenta delante de Dios. Yo no puedo, sino hablar de lo que la Biblia enseña en cuanto a la oración del Dios Trino. Nuestros hijos, los que están en la universidad, los niños del colegio, todos los días se enfrentan a esto, ¿no?
todos los días van a la universidad y les meten la vaina de la evolución y la filosofía moderna, y en el internet ven, hay unas sectas nuevas. ¿Y el cristianismo puro en dónde queda? ¿Será que es que nosotros nos estamos volviendo cada vez más ignorantes? ¿Será que necesitamos a Cristo más filosofía? ¿Necesitamos a Cristo más emociones, más misticismo? ¿Necesitamos a Cristo más asceticismo? ¿O necesitamos a Cristo más legalismo? Porque hay grupos que son legalistas. Vamos a hablar de ellos. Y la predicación de hoy, Pablo nos responde diciendo no necesitamos a nadie más sino a Cristo. Colosenses 2:10, en Cristo estamos completos, predicaba a nuestro hermano Chucho hace 8 días. Y Jesús decía 3 verdades que me quedaron grabadas en mi corazón. Cristo nos dio victoria total, perdón total, y la tercera, salvación total. Y me pasó algo el 24 de diciembre. Los que vinieron el 25 ya lo saben, pero a los que no vinieron les quiero contar. Nos sentimos atacados en nuestra fe y en nuestras creencias, porque un cuñado le pasó un incidente con un hijo y llegó a maldecir a Dios. Pues ellos nunca nos copiaban las cosas, ¿sí? Pero yo nunca me sentí tan ultrajado ni tan perseguido en la forma en que él empezó a desprestigiar de Dios. Usó palabras de grueso calibre. No les digo porque me da pena decirlo acá, pero fueron palabras muy, muy, muy fuertes, demasiado fuertes, renegando de Dios, que si él era así, porque así tal, que ese Dios de Jehová, que no sé qué, bueno. Y otro cuñado empezó a hablar de los Alunati, de los mayas, y que los mayas, la razón de él es que como era 1 millón de mayas, y no encontraban los cuerpos de los mayas, entonces él dice que los mayas vinieron los extraterrestres y se los llevaron, para Venus. No sé por qué para Venus, si Venus es lejos. Hubiera sido a la luna de pronto, tal vez, o más cerquita. O si no, dice que están en el fondo de la tierra. Y yo quedé inquieto con todas estas cosas. Y yo dije, Alejandro, se está volviendo como ignorante porque ya no puedo hablar de estas cosas. Y me puse ya a investigar. Y resulta que esta teoría de la tierra hueca es más vieja que la moda andar a pie. La usó Hitler y la usaron varios hombres. La teoría de la tierra hueca, que la tierra es hueca, pero por razones físicas y de pura ciencia la tierra no puede ser hueca. ¿Sí? Algún día les explicaré eso. Pero el Señor me dijo, no, Alejandro, usted no necesita saber más de filosofía, no necesita saber más de ciencia, necesita saber más de mi palabra. Y me regaló esta predicación que traigo para ustedes. El Señor no me habló y calmó todas mis dudas. Preparando esta predicación mi corazón se calmó y entendí cómo es que estos hombres utilizan la palabra de Dios y dicen tener visiones, y algunos grupos ponen reglas, otros grupos dicen no vayan aquí, no vayan acá, otros grupos dicen no tomen vino, otros grupos dicen no coman cerdo, otros grupos dicen descansen los sábados. Pero Dios dice, en Cristo lo tenemos todo. Y esa es la predicación de hoy. Vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de misticismo, de legalismo y de asceticismo. Y vamos a concluir con 3 ejemplos claros en la Biblia de por qué estos grupos no están adorando a Dios de la manera correcta. Entonces vayamos a nuestro pasaje. Nuestro hermano Jesús nos predicó el versículo 8 al versículo 15, ¿cierto? El versículo 2:10 estamos completos en Cristo. Ya dije, tenemos perdón completo, salvación completa, victoria completa. Pero en Colosas, ahí mi hermano Jesús dio una buena clase de geografía el domingo. La verdad yo para la geografía soy pésimo. Él sí nos describió allá el valle de, ¿qué era, Jesús? El valle de Lico, fue que dijiste, el valle de... donde quedan las 3 ciudades. Bueno, él nos explicaba que estaba Hierápolis, Colosas y la Odisea. Y las 3 ciudades tenían el mismo problema. Llegaron falsos maestros, así necesitamos a Cristo más filosofía. Por eso en el versículo 8 dice, ¿qué dice el versículo 8? 2:8. Que nadie nos engaña por medio de filosofías huecas sutileces, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Entonces llegaron hombres a decir, necesitamos a Cristo más filosofías. ¿Pero qué es filosofía, querido hermano? Pues es amor al conocimiento. Si usted tiene una hija que se llama Sofía, es amor. Y filo es conocimiento, amor al conocimiento. Filosofía. Entonces, Pablo nos dice, no nos dejen engañar por filosofía. Y la palabra engañar es como cuando usted pesca. ¿Quiénes han ido a pescar? Yo no. ¿Se han ido a pescar? ¿Ustedes qué le ponen a al final de esto? ¿Una qué? Una carnada, ¿cierto? Y parece que está viva. Y parecen mariposas y parecen moscas, ¿cierto? Y usted la mueve y el pescado, ¿qué cree? Que va a comer, ¿cierto? ¿Y qué pasa con ese pescado? Para la paila. Así le pasa a algunos cristianos que le quieren meter filosofía a la vida y son atrapados por estas sutilezas. La filosofía no tiene respuestas, mis queridos hermanos. Donde la tuvieran, todo se acabaría. Y por definición, filosofía es tener una visión de vida. Cualquiera de nosotros podría ser filósofo, porque cada uno tiene una visión de vida diferente. La filosofía comienza por allá, para que ustedes no crean que es nuevo todo esto que dicen, en el tiempo de Jeremías. Y la filosofía moderna comienza con un señor que se llama Tales de Mileto. Los que han estudiado filosofía moderna lo saben, ¿no? En la universidad. Tales de Mileto. Y comenzó la filosofía, y lo más impactante de la filosofía es que toda la filosofía se basa en tres pensamientos. El pensamiento de Aristóteles, de Platón y de Sócrates. De ahí no sale. Simplemente uno pinta un círculo, Sócrates dijo es así, otro más inteligente hizo otro círculo y así van rellenando círculos, pero todo son los mismos principios. Entonces por eso la filosofía no es la respuesta de vida. ¿Y la filosofía qué busca? ¿Qué busca la filosofía? ¿Ustedes por qué creen que la gente cree en la filosofía y en las ciencias humanas? ¿Qué busca la filosofía? ¿Qué creemos que busca la filosofía? ¿Qué piensan? Alguno que se aviente. ¿La razón del ser? ¿Para qué estamos aquí? La gran pregunta es, ¿para qué estamos en este mundo? Y todo el mundo se la hace. ¿O quién creó la tierra? ¿O quién creó el universo? ¿O quién hizo tal cosa o hizo tal otra? La gran pregunta y la gran pregunta de todo el mundo es la razón de la existencia. ¿Por qué estoy aquí? Todo el mundo me pregunta ¿por qué estoy aquí? Y algunos piensan que hay una vida trascendental, otros piensan que vamos a encarnar en otras cosas, y así. Pero todos tienen una razón de por qué estamos aquí. Pero yo les digo una cosa, no necesitamos más sabiduría humana, porque ¿qué dice Santiago de la sabiduría humana? Es terrenal, animal y diabólica. Santiago 3:13. Necesitamos la sabiduría divina, mis queridos hermanos, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre o hipocresía. Santiago 3:13. Por favor, Brian, ahí lo dice claramente. La sabiduría del mundo no contesta nada. Y no nos sintamos ignorantes por eso. El Señor me respondió a mí, me dijo, no, Alejandro, usted no es ignorante. Usted necesita conocer a Dios. Y subrayen este versículo en su Biblia. Cada vez que entremos a una conversación, hayan hombres que hablan de ciencia, de gnosticismo, de evolución, de filosofías, de extraterrestres. Lo último que vi en Discovery fue que las pirámides eran naves espaciales. 1 Corintios 18:23. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es necesidad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios. Mediante la necesidad de la predicación salvará a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Toda la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Toda la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Ahí tienen un versículo para cuando nos sintamos menos que otros, no nos sintamos intimidados, porque nosotros tenemos la sabiduría de Cristo. Pero aquí viene una cosa muy importante. Debemos sentirnos ignorantes
cuando no conocemos la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría y enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Mi hermano, si no conoces la palabra de Dios, ahí sí estamos fregados. Porque una cosa es que no sepa las ciencias del mundo, una cosa es que no sepamos mucha filosofía, que no podamos hablar mucho de ciencia, pero otra cosa es que ignoremos la palabra de Dios. Y espero que el propósito de este año sea: habite en abundancia en vosotros, que la palabra de Dios habite en abundancia en sus corazones. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pedro? Tenemos que dar razón de la fe que tenemos en nosotros, ¿cierto? Y si alguien nos pregunta y no podemos dar razón, ahí sí pasamos por ignorantes, porque ni siquiera podemos defender en aquello que creemos. Y el Señor Jesucristo dijo: somos la sal del mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿en qué quedamos? Si somos cristianos insípidos, sin sal, sin la palabra justa, sin tener la palabra correcta para sazonar la vida de los demás, hermano, estamos siendo cristianos inútiles, porque no tenemos lo que necesitamos para cambiar el mundo. La sal purifica, la sal no permite que el mundo se pudra. Por eso, mientras hayamos cristianos, en esta tierra no se va a desatar la ira de Dios, ni se va a permitir que el enemigo, como dice en Apocalipsis, que va a haber la tribulación cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra. Y se va a venir el mal completo contra esta tierra. Mientras estemos nosotros, el Espíritu Santo va a seguir actuando y va a seguir conteniendo a este hombre de maldad que es el anticristo. Pero si no somos la sal del mundo, pues no estamos haciendo el trabajo que Dios nos dejó, que somos sal y luz. Necesitamos que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Pero necesitamos más filosofía. Con Cristo es suficiente. Segundo punto, Cristo y el legalismo, o Cristo más legalismo, versículos 16 al 17. Vamos allá a leerlos, por favor. Legalismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué pasaba? Habían hombres, y todavía los hay, que dicen que el cristianismo se juzga por cosas externas, por lo que tú haces, a dónde vas, lo que ves, y eso no es verdad. La Biblia enseña que lo más importante es el interior y que después sale al exterior. Vayamos a Marcos 7:8. El Señor le dijo a los fariseos: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y hay muchos cristianos que no conocen la Biblia, ¿y qué hacen? Seguir consejos de hombres, seguir consejos de tal teólogo, de tal persona, de tal predicador, y se olvidan de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es el legalismo? Vamos a definirlo de una vez entre nosotros para que entendamos qué es el legalismo. Legalismo es sujetar su espiritualidad a reglas hechas por hombres. Eso es legalismo. Cuando usted se siente más espiritual por hacer ciertos ritos externos, y eso se ve en muchas iglesias que creen que se ven espirituales porque andan con la Biblia acá, porque andan con la falda acá, porque andan con el moño acá, porque no comen carne, porque los sábados se quedan en la casa, porque no sé, cualquier cantidad de cosas que ustedes se puedan imaginar. Obedecer las reglas de Dios es obediencia y no legalismo. Si no está en la Biblia, no tenemos que obedecer, ¿cierto? Necesitamos obedecer en la palabra de Dios, pero si la ignoramos, cualquiera nos coge y nos envuelve y nos pone cargas a nuestra vida cristiana. ¿A qué vino Cristo? ¿A hacernos qué? Libres, libres. ¿Y qué pasaba con estos falsos maestros en Colosas? Estaban juzgando a los colosenses por lo que comían o por lo que bebían. Había un problema allí, porque los primeros creyentes, decía Jesús, fueron judíos y después se fueron añadiendo los gentiles. ¿Y los gentiles conocían algo de las normas judías? No, cierto, eran ignorantes. Entonces los judíos decían: por favor, guarden el día de reposo, guarden la luna nueva, guarden la Pascua. Pero ellos no lo sentían porque nunca había estado en ellos. Más adelante vamos a hablar un poquito de la conciencia, para dejar esto claro.
No hay problema con lo que comemos con lo que bebemos. Marcos 7:15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Estaba el Señor reunido con los fariseos y estaban comiendo. Y los discípulos le echaron mano al pan sin lavarse las manos. Y salieron los escribas. Señor, ¿cómo es que tus discípulos comen con las manos sucias y no guardan la tradición de los ancianos? Entonces el Señor les da un discurso y les dice, hombre, ustedes no entienden. Eso no se trata de eso. No se trata de hacer cosas para parecer más santos. Porque lo que entra al cuerpo no es lo que contamina. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale del corazón. Las amarguras, los celos, las envidias. Todas estas cosas son las que hacen que el hombre sea malo. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no pensemos que comer una cosa o comer otra nos va a hacer más santos o menos santos. Se trata de esto. El legalismo se trata de que hay personas que creen por hacer ciertas cosas son más santos que otros. ¿Sí? Quiero que esto bien claro. Y vamos a Tito 1, 14 al 15, por favor. Pablo lo expresa más claramente acá. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mis hermanos, no sigan mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Sigan la Biblia. Ahí está todo escrito. Muy claro. Pero si no la estudiamos o no la conocemos. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Para los puros todo es puro. Para los de mente torcida todo es malo. Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no someterse otra vez al yugo de esclavitud. Y este versículo es muy importante porque Pedro tuvo un problema con Pablo. ¿Qué le pasó a Pedro? Estaba echando reversa. Llegó allá, no acordé la ciudad, a Galacia, pues, era el libro de Gálatas. Y llegó Pedro y vio que había muchos judíos y lo empezaron a presionar. Pedro. ¿Y Pedro qué empezó a hacer? Ay, deben circuncidarse. Deben guardar el día de reposo, tienen que guardar aquello. ¿Y qué le dijo Pablo? Uy, Pedro, no sea así, porque Cristo vino fue a hacernos libres. Y le pegó una reprenda a Pedro, ahí lo pueden leer en Gálatas 4, creo que está la pelea que tuvieron ellos. Porque quieren atarse nuevamente, y Cristo vino a hacernos libres. Hoy en día, hermanos, tenemos cristianos que piensan que el cristianismo es por cosas externas y juzgan la espiritualidad de otros. Y en esto quiero que quedemos bien claros. Hacer ciertas cosas no lo hace peor creyente y hacer otras no lo hace mejor creyente. Vamos a poner un ejemplo. Los miércoles nos conectamos a oración, ¿cierto? Los que nos conectamos somos más santos que los que no se conectan. Respóndanse en ustedes. ¿Y los que no se conectan son peores que los que se conectan? No juzguemos la espiritualidad en eso porque no sabemos si el hermano que no se conecta puede orar más que nosotros. Tal vez nosotros solo oramos los miércoles por la noche. Y hay hermanos que no se conecten, pero oran 3-4 horas diarias. ¿Sí? Yo quiero es que no nos juzguemos la espiritualidad por cosas externas. No juzguemos la espiritualidad por las cosas que hacemos, por las canciones que oímos, porque sí, porque sí no. Esas son cosas de conciencia que le vamos a hablar ahorita. Lo más importante es que no nos juzguemos por lo externo, sino por lo interno. Y más adelante les voy a dar la forma de juzgar la espiritualidad de un cristiano. La Biblia lo dice claramente y sí que la hay. Pero no son por cosas externas. No es porque esté aquí, no es porque esté allá, no es porque uno esté en Melgar o en Somondoco. No es por eso. Porque tal vez ellos allá estén haciendo ejercicio espiritual. Tal vez estén en la iglesia, tal vez escuchando la predicación, no sé. Pero no debemos juzgar por cosas externas porque entonces comenzamos a poner estereotipos en las personas, ¿sí? Este es más santo, este es menos santo. El hermano que come rellena, el hermano que no come rellena. El hermano que se toma un vino, el hermano que no se toma un vino. Tal vez ustedes ven a un cristiano fumar y dicen, uy, ese no puede ser cristiano porque fuma. Pero que tal vez yo dijera, ustedes no son cristianos porque llevan chismes de un lado al otro.
¿No es lo mismo? Es lo mismo. Entonces debemos de juzgarnos por cosas externas y busquemos las internas, queridos hermanos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. No más legalismo. El legalismo no te hace más espiritual. El hacer ciertas cosas de cierta manera es porque el Señor te lo reveló a ti. Y a mí me lo reveló de otra manera. Eso es lo que quiero que entendamos hoy. Un peligro grande que está en las iglesias de hoy en día es que cuando juzgamos la espiritualidad por eso, todos podemos parecer cristianos, ¿cierto? Porque es muy fácil de imitar las cosas externas. Es muy fácil cargar la Biblia. Todos podemos parecer cristianos. Es muy fácil usar faldas largas. Todos podemos parecer cristianos. Es muy fácil reunirnos acá los domingos. Todos podemos parecer cristianos. Entonces, ¿qué pasa? El que no es cristiano se mimetiza entre los creyentes porque juzgamos la espiritualidad por cosas externas, hermano. La verdadera espiritualidad está por dentro. Y más adelante les voy a decir en qué versículo lo dice claramente. Entonces dejemos de pensar eso porque podemos hacer que los que no son creyentes se crean creyentes, ¿cierto? Y podemos juzgar a los que son creyentes de una manera que no debamos. Porque somos tendenciosos, ¿cierto? A mí me pasa. Vean, les voy a contar una cosa. Hay una hermana de otra iglesia que no va a decir el nombre ni nada, que ella solo pone en los estados cosas de vino. Entonces yo le dije a mi esposa, uy, pucha, yo creo que esta hermana no debe ser cristiana porque le debe gustar el vino a todos. Y el Señor me habló y me dijo, Alejo, no juzgue por eso, que tal vez ella es más espiritual que usted. Y tuvimos la ocasión de estar en algún sitio los dos y sí me di cuenta que es más espiritual que yo. Entonces yo la estaba juzgando solo por los estados de WhatsApp. ¿Sí? Claro, entonces no va a decir ahora que todos van a tener ya botella en mano y cigarrillo en el otro, no. No, porque hay normas que tenemos que seguir y es lo que sigue de Colosenses. Del 3 al 5 vamos a hablar de la nueva vida cristiana. ¿Sí? Pero lo que sí les quiero decir es que no juzguemos por lo exterior. ¿Listo, mis queridos hermanos? Debemos de juzgarnos y como dicen Gálatas, dejemos de comernos entre nosotros mismos por estas cosas. No nos devoremos más entre nosotros. Amémonos. Y miremos la espiritualidad desde la óptica correcta que la Biblia dice. Romanos 14. La conciencia. Y esto lo quiero explicar bien. No sé cómo empezar. Lo único que limita nuestra libertad cristiana, lo único que limita la libertad que nos dio Cristo, es la conciencia de un hermano débil. ¿Sí? Aquí, ¿quién no come rellena? Digan la verdad. ¿Todos comen rellena? Bueno, acá había una hermana que no comía cerdo, ¿cierto? Y por esa hermana, pues no podíamos hacer cerdo, porque era la conciencia de ella. Hay algunas personas que para las que tomar vino es malo, entonces por eso en las celebraciones ahora ya no se toma vino, porque para algunas mujeres puede ser piedra de tropiezo, porque para algunas mujeres piensan que tomar vino es pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Tomar vino o emborracharse? Que dice, no os embriaguéis con, en lo cual hay disolución, ¿cierto? Listo. Porque el mismo Pablo dice, Timoteo, tómate una copa de vino acaso de tu estómago y no tomes agua. ¿Cierto? Son cosas de conciencia. Igual ahí decían los judíos, como habían judíos y habían gentiles, ¿qué hacían? Si para el judío él quería guardar su día de reposo, pues que lo guarde. Así como para algunos cristianos la Navidad es muy importante, para otros no. Así como para muchos cristianos algunos días son más importantes que otros, para otros no. Lo importante es guardar la conciencia del hermano para no hacerle piedra de tropiezo. Eso es lo que habla Pablo en Romanos 14. No hacerle piedra de tropiezo y no criticarle. No llegar a su hermano, pues que usted es más bobo guardando ese día. No, pues que usted ¿por qué no come rellena si es lo más rico? Pues que usted ¿por qué no come marrano? ¿No? ¿Usted por qué no toma vino? ¿Sí? Desde que no tenga problemas de conciencia, yo no lo tengo. Entonces por eso tenemos que tener cuidado con eso. La libertad se restringe en el amor al otro hermano, en el amor que es débil. ¿Sí? Si hay un hermano para el cual ir a cine, no, o ver internet, o no sé. Hay hermanos que tienen cada convicción en su corazón que Dios les ha dado. ¿Sí? Entonces, necesitamos respetar la conciencia de eso. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu.
Ahí vamos mirando cómo es que uno juzga la espiritualidad. Tenemos justicia, tenemos vidas justas, tenemos vidas pacíficas y tenemos vidas gozosas. Por ahí más o menos es que es la vaina, no por lo de afuera. Y con eso no estoy diciendo que podamos hacer lo que queramos, no. Porque los cristianos estamos llamados a tener vidas santas, pero sí estoy diciendo a que no nos juzguemos tan duros ni tan severamente. ¿Listo, mis hermanos? Pasamos al tercer punto. Tercero. Cristo más misticismo. Vayamos a la Biblia, versículo 18 al 19. Misticismo. ¿Qué es misticismo? Es lo que más está afectando a la iglesia cristiana de hoy en día. Lo vemos en los grupos carismáticos, en los grupos pentecostales. Eso es misticismo. Lo vamos a definir. A los que les gustan las definiciones, la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva mayor o más profunda. Experiencias religiosas mayores o más profundas. Es la creencia que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano o de los sentidos naturales. Algunos grupos piensan que la verdadera espiritualidad está en tener revelaciones que están fuera de la mente, o tener emociones que están fuera de la mente, como los que se desmayan, como los que desde aquí comienzan a orar. Tengo la visión de que, bueno, tal persona está en tal lado y en el nombre de Jesús entonces la vamos a sanar, y que estoy viendo que un paralítico se está parando, y que estoy viendo que un paralítico está dando las muletas. Ya han llegado a puntos que están curando carros, están curando casas, están curando lavadoras. Es en serio. Ustedes ven los programas del Canal 7 y ustedes, pastores, haciendo eso, orando por las lavadoras y por los carros de los hermanos. Bueno, tengamos mucho cuidado con esto. El apóstol lo advierte. Leamos los versículos. Nadie os prive vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En pocas palabras, tener experiencias, sueños, visiones, como le pasó a Claudia Castellanos, que ya le cambió el nombre a la iglesia de carismática G12, que porque fue al río Jordán y allá tuvo una visión de Jesús y él le dijo que era G12. Y ahora se llama G12 es por eso, por los que no sabían por qué la carismática cambió el nombre. Donde ella fue al río Jordán y allá se fue a bañar, y pues ella dijo que le han revelado eso. O vemos estos hombres que dicen que Dios vino y le habló, o que yo soñé que Jesús me arropaba, o que yo soñé que Jesús me hablaba, o que Él me tocó, o que Él me dijo, o que me dio tal revelación, o que me dijo que el día de su venida iba a ser tal fecha, o que el fin del mundo iba a ser así, o que el anticristo era tal. Hermanos, puras tonterías. La verdad se los digo con todo el respeto para ellos. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. También es manipular las emociones a través de la música. Tenemos el lugar de su presencia, que ya parece una discoteca. Ya solamente falta que vaya a la mesera con las botellas de whisky. Luces, sonido envolvente, y luces, y bailarinas, y se sube el señor Corson y cita un versículo para hacer una práctica de autosuperación santificada. Eso es lo que él hace. Y a veces le pregunto a los hermanos, uy, ¿y usted qué piensa de Corson? Es buenísimo, ese es un predicador ni el bacho. Hermanos, no se dejen envolver por eso. Eso es pura autosuperación, autoestima. Él les cuento. Por si lo escuchan, tengan mucho cuidado con lo que él dice. Él cita un versículo y comienza a hablar 2 horas de lo que mejor se le ocurre. Tengamos cuidado con eso. Adorar ángeles, dice el apóstol en el versículo 18. Culto a los ángeles. En esa época se adoraban muchos ángeles. Y hoy en día, ¿cierto? Tenemos al ángel Gabriel, al ángel Miguel, y vemos las estatuas de los ángeles. La iglesia tradicional católica le gusta mucho eso. Y oramos a los ángeles, y ahora hay una nueva ciencia que es angelología. Y estas mujeres le revelan a usted el nombre de su ángel, y le revelan a usted que el ángel es por usted. Y la gente paga millonadas por eso. Y uno los ve por la televisión, ahí por el Canal 7 también. Canal 7 sí que dan cosas, ¿verdad? Y que los ángeles... Venga, que no lo han visto. ¿No lo ven? Muy bien por los que no lo ven, ¿no?
¿Y qué dijo? Bueno, hermanos, volviendo al culto de los ángeles, ¿qué pasa con el culto a los ángeles o el culto a los santos? ¿Qué dice Apocalipsis 19:10? Juan estaba en la visión y Juan vio un ángel y ¿qué quiso hacer? ¿Y qué le dijo el ángel? Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el espíritu de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Solo adorar a quién? A Dios Trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando creemos que hay santos o hay ángeles, le estamos quitando el lugar a Dios. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, no hay otro mediador. Ni María, ni Gabriel, ni Judas, ni... no sé quién más. No sigo diciendo más porque me dicen que es que me la paso viendo pura novela. Canal 7. Mentira, ahora llamas Canal 1. Tampoco bueno. Donde transmiten lo del Espíritu Santo y donde transmiten lo de Corso. Tampoco se acuerdan. Hermanos, sí, no. No nos sintamos menos por no tener estas visiones o por no hablar en lenguas o por no hacer supuestos milagros, queridos hermanos. A veces vemos la iglesia y decimos, hombre, ¿será que necesitamos poner afuera un aviso que diga, hoy vamos a sanar a los enfermos? Hoy tenemos lluvia de bendiciones, traiga 1 millón y hoy sale con 10 de aquí. Seguramente habrían muchas personas, muchísimas. Pero como eso no es verdad, nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios como Él quiere que sea predicada. Dice el versículo 18, hermano, nadie lo prive de vuestro premio, subráyelo ahí, que nadie los prive del premio de ustedes, que es la salvación en Cristo Jesús, que es la vida eterna, que nadie les diga que porque no tienen visiones, que porque no hacen aquello, porque no a lo otro, que no van a ganar el premio de la salvación. Eso es mentira, y esos hombres lo dicen. Yo escuché una vez en una predicación de, ¿cómo es que llama esta iglesia? Bueno, no me acuerdo. Que el hombre decía que podíamos mandar a Dios. Y utilizó el versículo de Moisés, donde Moisés le dice a Dios que por favor le quite la lepra al hermano y a la hermana. Entonces el hombre decía, vea, y dice claramente que podemos mandar a Dios. Entonces ya tenemos un otro esclavo nuevo que se llama Dios. Y el hombre lo decía así ahí sin darle pena. Y ahí predicó una hora, ¿cómo es que llama esa iglesia? Es muy famosa. Bueno, ¿qué les digo cómo se llama? Se me olvidó. Entonces, no nos sintamos menos, hermanos, porque solamente tenemos la Biblia, porque con la Biblia es suficiente. Versículo 18. En la versión de Reina Valera dice que no han visto, pero en la versión de las Américas, que es otra transliteración, dice, basándose en las visiones que ha visto. Y todos esos hombres tienen visiones privadas. ¿No lo he escuchado? Entonces, no es que Dios me reveló, es que Dios me dijo, pero solo me dijo a mí. Entonces comienzan las sectas. Miren la historia del mormonismo, la historia de los testigos de Jehová. Fueron por revelaciones privadas de hombres. ¿Cómo empezó los musulmanes? Porque a Mahoma le reveló Dios, pero a él solo. ¿Y qué dice la Biblia? Que las revelaciones no fueron privadas. Que no fueron privadas. Primera de Pedro 21, creo que lo dice. Si no me falla la memoria. ¿Qué más dicen esos hombres? Que son humildes. Ay, yo tan humilde y se me reveló la Virgen de Guadalupe. Y es falsa humildad, porque son hinchados en sus corazones simplemente para conseguir ¿qué? Carnalidad en sus vidas. Para hincharse y decir, ay, yo soy tan humilde, pero míreme, Dios me quiere usar a mí, yo tan humilde, tan pobrecito. Solo buscan estas cosas, una falsa humildad, una hipocresía. Se creen mejor por estas cosas. Y no están sujetos a Cristo, versículo 19. Ese es el gran pecado de todos estos predicadores y todas esas personas de la nueva era, que no están, versículo 19, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? Dios. Mis queridos hermanos, queremos crecer en el 2023, ¿qué tenemos que hacer? Asirnos de la cabeza, que es Cristo. Cristo, yo les expliqué lo de la glándula pituitaria, ¿no? Que es la que da el crecimiento y está aquí. Necesitamos asirnos de Cristo para poder crecer.
Necesitamos conocer a Cristo y su verdad e ir a repartírsela a las naciones. Hablar de ese Salvador que tenemos. Si no lo hacemos, nos va a tocar planear algún evento así de sanaciones milagrosas. Yo los invito a que realmente conozcamos y nos peguemos de la cabeza que es Cristo. Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho, porque separados de mí nada podéis hacer. No necesitamos nada adicional, ni una segunda bendición o cosas como estas. Necesitamos estar permaneciendo en Cristo. Permanecer en Cristo. No necesitamos supervisiones o superpoderes místicos. No necesitamos acá sacar demonios. No necesitamos acá tirar camejadas ni hacer desmayar personas. No necesitamos nada de eso. Necesitamos que cada uno de ustedes y yo me comprometa a irme a la casa que es Cristo. A estar fundamentado en Cristo. A permanecer en Cristo. Eso sí es lo que necesitamos. De otra manera, nada más que hacer. Y la cuarta cosa o la quinta acá en mi folleto, Cristo más asceticismo. ¿Qué es un asceticismo? Una asceta es una persona que piensa que la espiritualidad está en una negación de sí mismo. Lo vemos en la iglesia tradicional. El asceticismo es, haga votos de pobreza, haga votos de castidad, haga votos de no ver televisión. Incluso en esa época llegó a tanto en la primera iglesia que había hombres que se castraban para no pecar, que había hombres que no se bañaban, que porque si se bañaban se veían el cuerpo. Entonces, ¿qué hacían? ¿Usted imagina un man 20 años andando por ahí sin bañarse y sin cambiarse ¿cómo llamaban lo que ponían ellos? La túnica. Le salían bichos santos, pero lo importante era que eran bichos santos. Y eso era lo que hacían los ascetas. Y algunos hombres piensan que en eso hay espiritualidad, hombres que se van para los montes. Acá llegó una tribu de Jesús, una secta por allá en el Cauca, y están viviendo apartados de toda la sociedad. O si no, vean los Amish por allá en Estados Unidos, que creo que sí los han oído nombrar. Y hay varias sectas que piensan que aislándose, o no haciendo ciertas cosas, o no viendo televisión, o no viendo internet, o desechando la caja del diablo, como decían cuando yo era pequeño. Hay que quemar el televisor, hay que quemar el internet, hay que quemar los libros. Eso era lo que decían algunos, y piensan que eso los hace más santos. Pero les digo la verdad, eso no es verdad. Estas sectas piensan que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Pero les digo una cosa, ¿qué nos dará Dios cuando resucitemos un cuerpo qué? Nuevo, porque el alma ya es nueva. El alma ya está salva, somos nuevas criaturas, pero con cuerpos pecaminosos. Pero Dios cuando resucitemos nuevamente nos va a dar son cuerpos nuevos, va a salvar alma y cuerpo, mis queridos hermanos, no solamente el alma. Porque algunos cristianos piensan que solamente salva el alma, pues no. También se va a salvar el cuerpo. Los cuerpos van a resucitar y vamos a ser transformados en el mismo cuerpo de Jesús. Esto es lo que enseña la Biblia. Martín Lutero, antes de ser convertido por el Espíritu Santo y de leer Romanos 6, 7 y 8, que lo convenció de que era un pecador, luchó contra él mismo y se pegaba y se cascaba y andaba de rodillas y se maltrataba, pensando que esto le iba a quitar la lujuria que tenía en su vida. Lean a Martín Lutero. Y él trató de hacer todas estas cosas que un día el Espíritu Santo le quitó la venda y él leyó Romanos 6, 7 y 8. Ahí está la solución. Si todavía tenemos pecados en nuestras vidas, leamos Romanos 6, 7 y 8. Ahí está la solución para dejar atrás los pecados que nos dominan. No debemos someternos a ciertas prácticas, no debemos someternos a ciertas cosas, no debemos tener votos de pobreza, mis queridos hermanos. Algunos grupos piensan que la iglesia tradicional dice que entre más pobre, un mejor lugar en el cielo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. ¿Quién enriqueció a Abraham? Dios. A Jacob. A Job. Y así puedo tenerle muchos ejemplos. El problema, dice Tito, 1 Timoteo 6 al 10, no es el dinero, sino el amor al dinero. Ahí está el problema. El problema no es que seamos ricos o pobres. El problema es qué hacemos con el dinero que tenemos.
¿Lo compartimos, hacemos buenas obras, lo invertimos en el reino de los cielos o simplemente lo amontonamos? Ahí es el quiz del asunto. Y por ahí tengo una predicación de Timoteo 6:10, que habla sobre esto, los ricos de este mundo. Entonces el pecado no es tener plata, el pecado es no usarla como es debido. Ahí es donde está la situación. Versículo 22, versículo 20 y 21. Si morimos con... Vamos a leerlo, mis hermanos. Perdónenme que estoy un poco disperso. Versículo 20 al 23 habla del asceticismo. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque vives en el mundo o sometes a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Lo que venimos diciendo, ¿no? Porque viven con rudimentos del mundo, porque viven haciendo cosas que el mundo cree que son más santas. En la iglesia tradicional la gente todavía piensa que el único que tiene acceso a Dios es el cura. ¿Y por qué? Porque tiene sotana y el cuello al revés. Porque no se casa, o las monjas porque no tienen esposo, y ellos piensan que son más santos. Y eso no es verdad, no es que la Biblia enseña. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Acá alguna vez un discípulo mío se va a ir al monte solo. Y yo le dije, hermano, para donde usted vaya, va a llevar su pecado, porque su pecado, ¿dónde está? Usted puede irse a ir por ahí en un monte solo, pero allá va a pecar igual que estando con más personas, mis queridos hermanos. Nada de esas cosas, ni el legalismo, ni el asceticismo, ni el misticismo, ni la filosofía sirven contra los apetitos de la carne. ¿Qué sirve contra el apetito de la carne? Capítulo 3. Pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es lo único que sirve. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 6:13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro los destruirá Dios. Y vemos el asceticismo en la Iglesia Católica remarcado. No coma carne los viernes. En Semana Santa solo coma pescado, ¿cierto? Y vemos a estos hombres, no sé si han visto en Filipinas, que se cuelgan ganchos y se cuelgan de las cruces y se crucifican. Pero saben que eso no sirve para nada, porque su pecado está en su corazón. Decía un puritano de hace 1000 años que se llama McLaren, no sé si lo han oído. Decía que para muchos hombres es mejor ponerse en garfios, colgarse, que aceptar su pecado, porque el único poder contra el pecado que tenemos es el poder del Espíritu Santo. El único que les va a poner la pata en la boca del tigre es el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Si no vivimos en el poder del Espíritu, si no vivimos con Cristo, esto va a ser imposible, mis queridos hermanos. Va a ser imposible realmente. Colosenses 3:1 al 4. ¿Quieren saber cómo evaluar las cosas espirituales de una persona? Pregúntese usted mismo ahí, pregúntense. ¿Qué son las 3 cosas que más piensa? ¿Qué son las 3 cosas que más piensa? ¿Qué son las 3 cosas que más le gustan? ¿Y qué son las 3 cosas en las que más trabaja? Ahora ya, teniendo esas 3 preguntas, respóndaselas a ustedes mismos y leamos nuestro pasaje. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿En qué pensamos? ¿En el cielo o acá en la tierra? ¿En qué pensamos? ¿En el reino de los cielos o en las posiciones terrenales? ¿En qué pensamos? ¿Qué nos gusta? ¿En qué trabajamos? ¿A qué le dedicamos mayor esfuerzo? Allí se mide la espiritualidad. ¿De qué son sus conversaciones? ¿De cosas terrenales? ¿O hablamos del cielo? ¿O hablamos del Señor? ¿O hablamos de Dios? ¿O hablamos del reino eterno que nos espera? ¿De qué hablamos, mis queridos hermanos? Y algunas veces uno lo escucha hablar, o nos escuchamos hablar, y a veces hablamos de todo, menos de las cosas celestiales. Tenemos que tener la mira arriba. Efesios 1:3. Somos bendecidos en los lugares celestiales. Y muchos cristianos la pasan acá buscando las bendiciones.
No las van a encontrar porque las bendiciones son celestiales. Volvámonos habitantes del cielo, tengamos nuestra mente en el cielo y vamos a ver todas las bendiciones que el Señor nos da. Eso es lo que tenemos que hacer. Mateo 6:33, que le da muchas vueltas a esta iglesia. Busca primeramente el reino de Dios, ¿sí? Y las demás cosas serán. Pero aquí hacemos al revés. Primero buscamos las demás cosas y de último por ahí tratamos de meter a Dios un domingo por la mañana o un sábado por la noche o un miércoles por la tarde. Así no vamos a crecer. Si no nos asimos a la cabeza y no nos comprometemos a tener vidas santas dependientes de Cristo, mis hermanos, no va a poder dar testimonio de nada. De nada. Necesitamos tener vidas santas porque escuché a alguien decir que hablamos mucho, pero nuestra manera de vivir habla más duro y las personas no escuchan lo que hablamos. Si no tenemos vidas santas, si no tenemos vidas entregadas, si no tenemos vidas cristianas, si no tenemos justicia en nuestras vidas, si no amamos, todo lo que podamos decir no va a valer de nada, porque nuestra vida grita lo que realmente somos. Por eso no juzgamos lo externo sino lo interno. Eso es fácil saber la espiritualidad de una persona, escuchándole lo que habla, escuchándole sus propósitos, escuchándole en qué piensa. Eso es muy sencillo. Si tiene la cabeza puesta aquí en la tierra o en el cielo, porque somos ciudadanos del cielo, no se les olvide. La vida eterna no es cuando nos muramos, la vida eterna empieza en el momento en que creemos en Cristo. Y entonces disfrutémosla, tengamos vidas justas, llenas de paz, de gozo, llenas del fruto del Espíritu Santo. Así es que se mide la espiritualidad de una persona. No hay otra manera de hacerlo. Ahí concluye nuestra predicación de hoy. Pero quiero aclarar algunas cosas. Vamos a ir a 3 historias para que entendamos por qué estos grupos que piensan estas cosas lo están haciendo mal. Tal vez la intención es buena, porque ustedes dirán, ellos quieren adorar a Dios, ¿cierto? Todos creemos que quieren adorar a Dios, ¿cierto? Pero ¿por qué Dios no quiere ser adorado como ellos quieren, sino como Él quiere? Vayamos rápidamente a 1 Samuel 15. No, a 2 Samuel 6 primero. Todos conocemos esta historia porque hay una canción que se llama Remolineando, ¿cierto? ¿Cierto? Creo que me perdió 2 Samuel 6. Bueno, les voy a resumir la historia. Entonces, David, ¿qué hizo? Se habían llevado al arca a los filisteos, ¿se acuerdan? Y se habían llenado de chichones y de llagas. Bueno, toda esta historia que ustedes saben. David dijo, vamos a traer el arca. ¿Y qué dijo David? Le va a dar un carro nuevo. Un carro nuevo, dice ahí la palabra de Dios. Lean el versículo 3, sobre un carro nuevo. Y llevaron al arca a la casa de Abinadab. Y después, versículo 5. Y David, toda la casa de Israel, danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, arpas, salterios, todo esto. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Listo. ¿Ustedes se acuerdan cómo había que cargar el arca? ¿Quién se acuerda? Éxodo 25. ¿Cómo había que llevar el arca del Señor? ¿Cómo, Robert? En los hombros. El arca tenía dos aros de oro y ahí se metían unos palos y los levitas la cargaban. Entonces, ¿qué podemos entender de este pasaje? Versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí mismo por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Todos dijimos, ¿pero por qué mató a Usa? ¿No se han preguntado? Yo me lo preguntaba hasta que el Señor me respondió, ¿por qué lo mató? ¿Saben por qué lo mató? Porque Usa se dejó dominar de sus emociones y no adoró a Dios como él quería ser adorado. David no llevó el arca como debía ser llevada. David tuvo una idea mejor. Dijo, no, pues en vez de llevarla con palos, pues yo un carro nuevo, ahí nuevecito, y se la puso. Y se fueron con su arca. Pero Dios no quiere que lo adoremos como nosotros queramos, sino como Él lo estipuló en su palabra. Él dijo, tienen que ser con unos travesaños. ¿Y tienen que cargarla quiénes? Los levitas, ¿cierto? Y Usa, con un buen motivo, él dijo, uy, no, yo no quiero que el arca de Dios se caiga al piso. Pues qué buen motivo, ¿cierto? Pues porque, ¿qué hay de malo en ese motivo? Ninguno. Cogió y le metió la mano para detenerla. Y Dios lo mató. Lo mató.
Porque Dios no quiere que lo adoremos como tú y yo pensemos, sino como Él quiere ser adorado, mis queridos hermanos. Porque el motivo es bueno. Querían adorar a Dios. David, contentísimo. Pero vayamos rápidamente al versículo 13. Entonces David, ¿qué hizo? Se puso triste. Y llevó el arca a la casa de Nazor. Bueno, y Dios bendijo a Nazor grandemente y a David le dijo, bueno, voy a traer el arca a Jerusalén. Pero ahora sí lo hizo bien. Versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea que ahora sí lo hizo bien. Los levitas llevaban el arca caminando, como Dios quería que se hiciera. ¿Y David qué hizo? Danzó con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con efod de lino. Y toda la casa de Israel conducía en el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció, bueno, eso es otra historia, de juzgar la espiritualidad de David. Entonces David lo hizo bien. ¿Y hubo muerto en ese trayecto? No hubo muerto, no hubo castigo. Entonces tal vez tú piensas que puedes adorar a Dios como tú quieres, pero no. Dios dio normas para ser adorado. Vamos a otra historia para aclararlo más. 1 Samuel 15. ¿Se acuerdan de Saúl? Nuestro querido Saúl, que fue nombrado rey, ¿cierto? El título dice, Saúl desobedece y es desechado. Entonces la historia dice que Dios le dijo a Saúl, extermina a todos los amalecitas. A todos, no deje ninguno. Y ustedes se preguntarán por qué. Pues porque era el cáncer de la tierra en ese momento. Era una ciudad perversa y pecadora hasta no más. Y le da la orden a Saúl. Y Saúl fue y lo hizo. Pues sí lo hizo, pero guardó para él al rey, ¿cierto? No quiso matar al rey de los amalecitas. Y tampoco quiso matar las ovejas, ¿cierto? Pónganle cuidado a la historia. No, sí lo hizo, pero no lo hizo como Dios quería. Ese es el punto, sí lo hizo. Pónganle cuidado a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Dice... Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a raíz Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Madrugó y se fue a confrontar a Saúl. ¿Y Saúl qué le dijo? Bueno, digamos Carlitos que él no lo hizo, pero para Samuel él sí lo había hecho. Mire lo que dice acá. Bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero Samuel le dijo, pues hombre, Saúl, si usted lo hizo, entonces ¿por qué escuchó las ovejas balar? ¿Y por qué escuchó las vacas bramir? Entonces, ¿qué es lo que escuchan mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás destruimos. ¿Cuál era el motivo de dejar los animales vivos? Presentarles sacrificio a Dios. Saúl dijo, Dios se le ocurrió que los mate a todos, pero yo tengo una idea mejor. Voy a guardarlos para sacrificárselos al mismo. ¿El motivo era bueno? El motivo era bueno. Y vemos en esos grupos que los motivos son buenos, ¿cierto? Porque yo no juzgo que no quieran adorar a Dios, pero no lo están adorando como Dios quiere ser adorado. Y ahí viene más adelante la palabra de Dios. ¿Y qué le costó a Saúl? Versículo 19. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces Dios destituyó a Saúl como rey. Y versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos de víctimas como en que obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente lo obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, para Dios, ¿qué es más importante? La obediencia, ¿cierto? La obediencia, que la manera en que yo quiero hacerlo. Hay muchos cristianos
viene una vaina que dice que yo puedo adorar a Dios en mi casa como Dios está en todas partes. Esa fue la manera que Dios dijo que quiere ser adorado. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria de... O sea que usted no puede hacer culto en su casa. De una vez se los digo. Porque es una onda que está entre los cristianos, ¿no? Como Dios está en todas partes, entonces yo aquí me reúno con mis 4 familiares y tomo la cena y todo bien. Mentira. Dios dio una forma de adorarlo y Él quiere que lo adoremos como Él quiere ser adorado. Último ejemplo, y este tal vez es el más impactante que yo leí de todo esto que leí. Primera Reyes 13. Ustedes se acuerdan que el reino se dividió en 2, ¿cierto? Y Jeroboam, que era el rey de las 10 tribus, decidió hacer ¿cuántos altares? ¿Para adorar a quién? A Dios. Porque él dijo, uy, juepucha, donde el pueblo siga yendo a Jerusalén, en una de estas se me quedan allá y se olvidan de mí. Pero entonces, Dios, ¿dónde dijo que debería hacer el altar? ¿Quién se acuerda? En Jerusalén, en la ciudad santa. Entonces, ¿qué dijo Dios? Va a mandarle un profeta a Jeroboam para decirle que no haga eso, que por favor no haga altares porque yo quiero ser adorado solamente en Jerusalén. Y llegó el profeta, versículo capítulo 3 de Primera Reyes. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Y subió el sacerdote, y Jeroboam, ¿qué más hizo? Nombró sacerdote a cualquiera. Venga, ¿usted quiere ser sacerdote? Tome. ¿Pero qué dijo Dios? Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Vayan anotando ahí. ¿Cómo es que Dios quiere ser adorado? Le da la profecía en el versículo 3. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y eso se cumplió en Primera Reyes 23, si lo quieren comprobar, una profecía. ¿Y qué dijo Jeroboam? Échenle mano, que este no se va a ir. Apenas tiró la mano, se le puso tiesa. ¿Y qué dijo Jeroboam? Ora por mí, por favor, para que la mano se me desentiese. Y el profeta oró y la mano se le... ¿Y qué hizo Jeroboam? Venga, lo invito a almorzar, lo invito a comer. ¿Y qué dijo el profeta? No, porque Dios no me ha mandado esto. Él dijo, ni siquiera si me da la mitad del reino, yo me sentaré a almorzar contigo. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Hay un profeta más antiguo, y aquí es donde viene la enseñanza que quiero que les quede bien claro. Hay un profeta más antiguo, más viejo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? El profeta quería conocer al profeta joven, y mandó a ensillar el burro, se montó en su burro y fue y lo alcanzó. Y le dijo, venga, lo invito a mi casa a comer. Pero el profeta joven, ¿qué le dijo? No, porque Jehová me dijo que no podía comer, ni tomar, ni hacer nada acá. Pero póngale cuidado a la que le votó el profeta antiguo. Le dijo, 18. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. No en que era profeta, porque sí era profeta. Le mintió en esto. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a su casa para que coma pan y beba agua. Una visión mística. Y en eso caen muchos cristianos. No es que Dios me reveló, es que Dios me dijo, es que... Y ya a veces uno predica acá y se van para otro lado a preguntar si eso es verdad o no. ¿Cierto? Entonces con esto les quiero decir que cuando Dios habla, no juzguen lo que Dios les dice por la vivencia de otro. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el joven profeta? ¿Se saben el resto de la historia? ¿Cierto? Él fue y comió y se fue. Y el mismo man que los invitó a la casa a comer, le dio la profecía. Y por versículo 26. Entonces salió un león y se lo comió. ¿Y se acuerdan que dice que el león estaba junto al burro y junto al cuerpo? ¿Por qué creen que la Biblia específicamente dice que estaba frente al burro y frente al cuerpo? ¿Por qué creen? Para que algún chismoso no hubiera dicho que fue que se encontró con un león hambriento. Porque donde sea un león hambriento, se come al burro y se come al man que mató. Pero no. Era para que todo el mundo se diera cuenta que era un juicio divino. Dios mandó juicio sobre ese hombre, ¿por qué? Versículo 26, subráyelo ahí. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová, que él dijo. El mismo profeta se dio cuenta que había desobedecido a Dios. ¿Y todo esto para qué, mis hermanos?
para decirles que cuando Dios habla y está en su palabra, a veces caemos en el error de porque el profeta o el predicador es más antiguo, le hacemos caso al predicador más antiguo. ¿Y sobre quién fue el juicio? ¿Sobre el profeta antiguo o sobre el profeta nuevo? Sobre el profeta nuevo, porque Dios le dio una misión y unas palabras y él no hizo caso. Entonces, si Dios te ha dado a ti la palabra de Dios, si tú la conoces, sujétate a ella, no importa lo que digan los predicadores más antiguos, ni de otras personas, porque a veces tendemos a filtrar todo con las experiencias de otro. La Biblia dice, hay que hacer esto o aquello, y a veces decimos, ven, ¿y tú cómo hiciste esto o aquello? No, es que Dios, es una revelación particular para cada persona. Si Dios ya te reveló algo a ti, hazle caso a Dios, no sea que esté un león y pueda venir juicio divino. Y aquí pasó, es lástima que no está el personaje, pero cierto personaje le pasó eso. Le dijimos, no coja para allá, no coja para allá, no coja para allá. Y se fue y se buscó un profeta que le dijo, sí, coja para allá. ¿Y qué pasó? Pues se fue allá a hacer nada. Y perdió todo lo que el Señor le había dado acá. Llegó el león y se lo tragó. Y eso pasa, mis queridos hermanos. Entonces, cuando la palabra de Dios habla, no tengan comezón de oídos. Cuando aquí los predicadores de esta iglesia, de este templo, iba a decir, y si es un templo porque estamos aquí nosotros, les explicamos la palabra de Dios y les hablamos de cómo tienen que vivir, de cómo tienen que hacer las cosas, de cómo tienen que ofrendar, de cómo tienen... No tengan comezón de Dios de ir a buscarle a otro por la experiencia que él vivió, porque esa experiencia es particular para cada persona. Dios le revela a cada uno cosas personales. No tengamos comezón de Dios, mis hermanos, porque nos llega el tigre y nos come. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, por esta predicación preciosa, Señor, para que entendamos, Señor, que no necesitamos a nada más. No necesitamos ni más ciencia, ni más filosofía. No necesitamos conocernos todas las cosas del mundo, toda la ciencia. Necesitamos dejar de hacer cosas, ni sujetarnos a normas. Nada de esto sirve para nada, Señor. Solamente tu palabra sirve, Señor. Y que entendamos, Señor, que estos grupos que lo hacen, aunque tengan el propósito de adorarte, no lo hacen como tu palabra quiere que tú seas adorado, Señor. Ellos lo hacen, Señor, por emociones, por sentimientos. Lo hacen llevado, Señor, por tener una sensación mayor, Señor. Pero líbranos a esta iglesia, Señor, de querer adorarte con esos sentimientos alejados de nuestra mente, Señor. Necesitamos adorarte con nuestra mente, Señor, entendiendo tú quién eres. Necesitamos dejarnos llevar por nuestras emociones, Señor. Necesitamos ser cristianos maduros, que tengan tu palabra siempre en su cabeza, Señor. Que no busquemos consejos, Señor, o experiencias de otros, sino que tenemos decisiones basadas en tu palabra, Señor. Que no pensemos que lo que le pasa a otros va a pasar a nosotros porque tú te revelas particularmente en cada hermano. Que podamos tener ministerio, Señor, y poder empezar a hacer tu obra, Señor. Gracias por tu palabra que es bendita, Señor. Que podamos tener los ojos, Señor, en las cosas celestiales, porque ya no somos de este mundo. Que podamos pensar y buscar, y que lo que más nos guste sea hablar de las cosas eternas, sea hablar de cómo será el cielo, sea hablar de tu redención, sea hablar de tu Hijo Jesucristo. Que lo que mayor esfuerzo le pongamos en esta vida sea expandir tu reino, Señor. Que todo lo que tenemos, Señor, lo pongamos a tu servicio, nuestros dones, tiempos, talentos, recursos, Señor. Que todo sea para la gloria de tu nombre, Señor. Que no pensemos, Señor, que esta iglesia es menos porque no hacemos todas estas cosas, sino que sigamos centrados en tu palabra, Señor, y algún día tú harás el crecimiento cuando cada hermano que está aquí sentado entienda el llamado que le has hecho y entiendan que necesitamos ser embajadores tuyos, Señor, y proclamar el reino de los cielos a toda criatura, Señor. Gracias, Señor, y que ese año sea el año de asirnos a la cabeza, de empezar a crecer en Cristo Jesús, de empezar a conocerte, de empezar a vivir conforme a tu palabra, de empezar a hacer lo que tú nos demandas, Señor. Que no nos asustemos, Señor, porque somos muchos o somos menos, sino que seamos fieles, que es lo que tú me has mostrado, Señor, en este tiempo. Gracias, mi buen Dios, Señor, por las familias que están aquí reunidas, por las que están descansando, que allá donde estén no se olviden de proclamar tu nombre y de seguir siendo justos y santos, Señor, aun cuando estemos en vacaciones, porque todo tiempo, Señor, tú lo ves, y todo tiempo, Señor, tenemos que dar cuenta, Señor. Gracias, en el poderoso nombre de Jesús. Nos gloriamos en ti, Señor, en tu poderoso nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer, Señor, en estas cosas y a seguir firmes en tu palabra,
Oramos en el poderoso nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.